simula un cinturón de seguridad que todos usamos para ir en coche. Su función, protegernos y proteger a los demás. Todos deberíamos de ver la vacuna como este cinturón de seguridad, algo que solo nos aporta beneficios y que nos garantiza la seguridad. Buenos días, jurado, equipo debatiente y queridísimo público. Mi nombre es Inma de Pares y vengo en representación del equipo Lavay, formado por Carla Juan, Elena Castillejo, Inma Jiménez y Pati Ramos. Y nosotras estamos aquí para defender la postura a favor de la premisa planteada. Nosotras estamos convencidas de que la vacuna debe ser obligatoria para todas las personas. Y para afirmar nuestra tesis nos vamos a basar en 3 sólidos argumentos. Finalizar con el virus, acabar con la crisis económica y la protección sanitaria. En primer lugar, finalizar con el virus. Desde los últimos 12 meses, según la INE, han habido 75.459 muertes por coronavirus y 3,3 millones de contagios. Alberto Giovini, que tenemos aquí la evidencia, investigador senior de la Universidad de Oxford, declara que estar vacunado reduce drásticamente el hecho de dañar gravemente a otras personas. También sostiene que al igual que el confinamiento es obligatorio para proteger a las personas más vulnerables al COVID-19, la vacuna también debería serlo. Nuestro segundo argumento, acabar con la crisis económica. Ya se preveía una crisis económica y la pandemia la ha adelantado. El comercio turístico, una gran fuente de ingresos en países como España, ha sufrido graves consecuencias. Y también poco se habla del material que gastamos y seguimos gastando en material para prevenir y curar al COVID. Señores, se puede ver con Israel. Aquí tenemos también la evidencia. Israel ha aumentado su economía gracias a vacunar al 56,28% de la población. Y nuestro tercer y último argumento, la protección sanitaria. El artículo 3 de la Constitución 43 de la Constitución española dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes públicos organizar la salud mediante medidas preventivas y los servicios necesarios. Por eso os decimos, el mejor servicio necesario que puede ofrecer el Estado es la vacunación obligatoria. En conclusión, para defender nuestra postura a favor de la premisa planteada, nos hemos basado en estos 3 sólidos argumentos: finalizar con el virus, acabar con la crisis económica y la protección sanitaria. Deberíamos dejar escapar esta oportunidad. La oportunidad de quitarnos la mascarilla, de ver a la gente sonreír por la calle, de abrazar a nuestros abuelos, a nuestros familiares. No. Muchas gracias. De abril, día en el que a Mario, un profesor de la Universidad de Toledo, se le da la vacuna contra el COVID-19. Debido a su condición docente, no se le fue permitido saltarse este paso. Se le dio la vacuna AstraZeneca, pinchazo que una semana más tarde acabaría con su vida. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Ignacio García Lecuna, vengo a llevar a cabo la introducción. Y hoy, con mi grupo formado por Marc Pliego, que era la refutación argumentada, Yago Artacho, que era la refutación dialéctica, y Sandy Salvador, que concluirá este debate, venimos a argumentar y demostrar por qué, una vez aprobada la vacuna contra el COVID-19, no debería ser obligatoria para todos. Esto lo vamos a hacer con 3 simples argumentos. El primero es de que no son ni eficaces ni seguras. El segundo es de la carencia de un principio ético universal. Y el tercero es el del derecho a la resistencia. Desde el inicio de la pandemia, hemos podido ver cómo el coronavirus ha ido mutando, creando así diferentes tipos de cepas, como serían la brasileña, la sudafricana o la británica. Y de hecho, según la tercera, la cepa brasileña es probable que se recontagie, la sudafricana aún no lo sabemos, pero lo que está claro es que la vacuna no tendría el mismo efecto, así que por lo tanto no serían eficaces. Y aparte, tenemos este artículo del Liberal en el que afirma que entre los vacunados jóvenes hay un número más esperado de casos de trombosis con deficiencia de plaquetas. Por lo tanto, no están siendo seguras para este sector de la población. Ahora pasemos a nuestro segundo argumento, que es el de la carencia de un principio ético universal. Aquí podemos ver en la tabla del Confidencial
que entre la franja de edad de 20 y 50 años, desde el inicio de la pandemia, solo han habido 18 muertes causadas por coronavirus. Aquí nos damos cuenta que estamos entrando en casos increíblemente particulares, por lo que no se le pudiera atribuir un principio ético universal. Bien, ahora pasemos a nuestro tercer y último argumento, que es el del derecho a la resistencia. Según la BBC, la vacuna contra el COVID-19 solamente tardó 10 meses de pasar del concepto a la realidad, lo que lleva consigo el uso de técnicas diferentes a las usadas posteriormente, lo que lleva consigo también el hecho de no poder contrastar qué efectos podría tener a medio o largo plazo. Aparte, tenemos todo el derecho a resistirnos, ya que estamos hablando de una ley injusta porque carece de un principio ético universal. Durante siglos, siglos y siglos, el ser humano ha luchado por la libertad de su especie. Todos y cada uno de nosotros tenemos el derecho de anteponernos ante esta vacunación injusta. Así que quiero que me respondan y que piensen ustedes. ¿Realmente estamos dispuestos a echar a perder todo el esfuerzo hecho por nuestros padres, abuelos y antepasados de una manera innecesaria? Muchísimas gracias. Protegidos colectivamente, las vacunas funcionan. Este ha sido el lema que ha puesto la OMS en su Semana de la Inmunología. Buenas tardes, querido público, jurado y equipo debatiente. Mi nombre es Elena Castillejo y estoy aquí en representación del Colegio Lavall para argumentar por qué la vacuna debe ser obligatoria. En primer lugar, voy a proceder a refutar los argumentos de nuestro equipo contrario. El primero de ellos ha sido que no es ni eficaz ni segura la vacuna. Realmente, la OMS ha asegurado que la vacuna sí que es eficaz. Además, hay un 16,4% más de probabilidad que cojas trombosis por el virus que no por la vacuna, pues por la vacuna tan solo hay un 0,0004% de probabilidad. Su segundo argumento tenía que ver con el principio ético universal. Aquí vamos a decirles, ¿están confundiendo acaso libertad con libertinaje? La libertad, según la RAE, es el derecho a escoger el bien y el libertinaje, el abuso de esa libertad. Además, el derecho de uno mismo acaba donde empieza el del otro. Si yo no me vacuno, ¿puedo estar perjudicando a alguien de mis seres queridos? Pues puedo contagiarlo. Por último, su tercer argumento tenía que ver con el derecho al rechazo. Según la Constitución y la ley orgánica, la sanidad puede obligarte a vacunarte en casos excepcionales. ¿No piensan que la pandemia es un caso excepcional? Adelante. ¿Creen ustedes ético imponer una vacunación sin saber los efectos secundarios que puede tener a medio o largo plazo? La vacuna ha pasado todos los pasos. Se ha hecho rápido, es cierto, se ha hecho rápido, pero porque todas las naciones nos hemos unido para un mismo fin. Ahora, me gustaría proceder a recordar nuestros tres sólidos argumentos con los que demostramos por qué la vacuna debe ser obligatoria. El primero, finalizar con el virus. Según la Inserso, 4.439 muertes había antes de las vacunaciones. Ahora tan solo hay 215. Nuestro segundo argumento, acabar con la crisis económica y social. Tal y como ha demostrado mi compañera anteriormente, antes había un 3,83, han habido 3,83 millones de parados. Además, los comercios turísticos y de hostelería se han totalmente cerrado. Si acabamos con el virus, podríamos reabrir los comercios. Nuestro último ha sido protección sanitaria. Este ha sido nuestro último argumento, el cual dice que todos tenemos derecho a la protección sanitaria. Así que el político tiene la necesidad y la obligación de proteger a sus ciudadanos. En este caso, lo mejor que podemos hacer es la vacuna. Muchas gracias. Francia pondrá la vacuna de Pfizer o Moderna a aquellos que en primer lugar se vacunaron con AstraZeneca. La OMS no recomienda mezclar vacunas.
La Organización Mundial de la Salud ha dicho que las vacunas no deberían ser obligatorias. Y España ha cambiado hasta 3 veces su criterio con la vacunación y las franjas de edad con dicha vacuna. Ante todo este caos, ante toda esta incertidumbre que nos ha provocado el COVID, ¿por qué creen ustedes que los gobiernos que han ido siempre por detrás del virus, una y otra vez en toda la pandemia, deberían contradecir a la Organización Mundial de la Salud y hacer las vacunas obligatorias? Nuestra respuesta ante esta pregunta es clara: no deberían hacerlo. Muy buenas a todos, soy Marc Pliego y soy el encargado de realizar la refutación argumentativa a favor de mi equipo. Para ello vamos a empezar hablando de sus 3 argumentos. Ustedes han hablado de combatir al virus. Sí, nosotros también estamos a favor de combatir al virus. Lo que no han mencionado ustedes es la inmunidad de rebaño. No se pretende vacunar al 100% de la población. Lo que se pretende es vacunar a un 70% para que el virus corte la cadena de transmisión. Esto se puede hacer voluntariamente. Es más, todos los países del mundo que tienen implantada la vacuna la tienen voluntaria. ¿Por qué hacerlo obligatorio si cuando se está haciendo voluntariamente ya se está consiguiendo? En segundo lugar, han hablado de la economía. Nosotros también queremos una recuperación económica. Y hay otros ejemplos de países que sin una vacunación masiva y obligatorio lo han conseguido, como es el ejemplo de Nueva Zelanda, que llevan muchos días sin casos y su cadena de transmisión ha cortado el virus prácticamente sin vacunación obligatoria. Sí, dígame. Entonces, ¿qué solución alternativa proponen entonces para superar la crisis económica? Nosotros proponemos que la gente se vacune voluntariamente y aparte hay otros métodos alternativos para poder combatir el virus, como es el caso que acabo de mencionar de Nueva Zelanda. En último lugar han mencionado la protección sanitaria y no se puede garantizar una protección sanitaria de los ciudadanos si esta vacuna pone en riesgo a los ciudadanos. Cada uno debe valorar personalmente si le conviene o no la vacuna y aceptar tomar ese riesgo o no tomarlo. Para ello vamos a mencionar 3 argumentos: que las vacunas no son ni seguras ni eficaces. Las vacunas han demostrado efectos secundarios que han acabado incluso con la muerte de personas, como ha sido el caso de AstraZeneca. Tampoco han demostrado una efectividad contra las nuevas variantes de COVID, como por ejemplo la variante sudafricana. En segundo lugar, la carencia de un principio ético universal. Cuando vamos a los casos más concretos, más particulares, vemos que no hay la ética no nos dice nada que tenemos que poner en riesgo a la población para conseguir un supuesto bien mayor. Y en último lugar, el derecho a la resistencia. Ante una ley injusta, como es la ley del coronavirus, una ley que promueva la vacunación obligatoria, tendríamos que ser libres de poner a abstenernos a ellos. No estamos diciendo de manifestarnos en contra de las vacunas, no somos antivacunas, no olviden eso. Simplemente estamos defendiendo la libre elección de cada persona. Para ello, quería acabar diciendo, si como han dicho ustedes las vacunas son tan buenas y son tan eficaces, ¿por qué no dejamos que la gente libremente, viendo sus beneficios, escoja? ¿O acaso tienen miedo de que la gente no lo haga? Si no lo hace, es porque tienen miedo y hay un riesgo que existe. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Inma Jiménez y estoy aquí para refutar los argumentos presentados por el equipo debatiente. Primero de todo me gustaría pedirles la evidencia donde dice que la OMS pide que la vacuna no sea obligatoria. También les digo, ustedes afirman que solo 18 jóvenes han muerto. Yo les digo, sí, ¿y ustedes creen que estos 18 jóvenes no han contagiado a millones y millones de personas vulnerables? También les digo, efectos secundarios. La trombosis causada por el COVID es de un 16,5% de probabilidades. En cambio, poniéndose la vacuna solo es un 0,0004% de probabilidades. Se lo repito, lo dijo también mi compañera anteriormente. La OMS también dice que las vacunas son seguras. Entonces les pregunto, ¿por qué están poniendo en duda la veracidad de sus palabras? ¿Acaso no deberíamos obedecer a la Organización Mundial de la Salud? Ustedes hablan también de la inmunidad del rebaño. Y yo les digo, ¿tienen alguna prueba de que la inmunización del rebaño haya funcionado en algún país? Muchas gracias. No, está bien. Muy buenas tardes, soy Iago Artache y voy a proceder a realizar la refutación dialéctica en nombre de mi equipo que está totalmente en contra de la obligatoriedad de las vacunas. En primer lugar, nos han pedido que les demos una evidencia sobre lo que dice la OMS y como ya se la hemos dado, no hace falta que se lo vamos a decir, pero la OMS, permítame que lea, dice que la vacuna contra el COVID-19 no debe ser obligatoria. Por lo tanto, el ejemplo que han citado para demostrar que la vacuna debería ser obligatoria realmente es contraproducente, porque justamente dice lo contrario a lo que ustedes sostienen.
Además, en su primer argumento han hablado de finalizar con el virus y ya les hemos hablado de lo que es la inmunidad de rebaño. Y es que no hace falta obligar a absolutamente toda la población a que se vacune para conseguir proteger a nuestra sociedad. Por tanto, se puede conseguir el bien común sin necesidad de implantar unos medicamentos obligatorios. Por lo tanto, déjenme que les muestre esta estadística, que sin la vacuna obligatoria, Gibraltar ha conseguido reducir a casos prácticamente nulos los contagios por el COVID. Por lo tanto, finalizar con el virus se puede hacer sin la necesidad de obligar a personas a poner en riesgo su vida de manera innecesaria. Muchas gracias. Según este informe que ustedes me han dado, la OMS dijo que la vacuna no debería ser obligatorio el 7 de diciembre de 2020. Estamos a día 16 de abril de 2021. No sabemos si la OMS sigue pensando lo mismo. ¿Tienen evidencias de que a día de hoy la OMS diga que la vacuna no debería ser obligatoria? También les digo, aquí tenemos una gráfica que nos muestra el paro en el mes de abril. Podemos ver que ha subido disparadamente. Esto, yo les pregunto, ¿cómo pretenden pararlo con algo que no sea la vacunación? En este informe de aquí, un psiquiatra enseña cómo se han disparado los casos de personas con problemas de salud mental. Esto es a causa del confinamiento y de las restricciones. Les pregunto, ¿cómo entonces quieren rebajar estas cifras si no es mediante la vacunación? Muchas gracias. Me gustaría comentar esta segunda intervención haciendo referencia a lo que han dicho ustedes sobre nuestra evidencia de la OMS. Y es que si la OMS no ha dicho nada más desde el 7 de diciembre de 2020, será que sigue pensando lo mismo, porque tampoco podemos llamar ahora mismo a los responsables de la OMS a preguntarles si han cambiado de opinión, evidentemente. Por tanto, nos fiamos de lo último que han sacado y por tanto nos fiamos de la OMS. Además, están hablando de economía, de reavivar esta economía que está dejando tantos parados. Y no se lo negamos, eso es cierto y tienen parte de razón ahí. Sin embargo, ustedes están defendiendo imponer una vacunación que no es necesaria, porque se puede conseguir la inmunidad de rebaño. Y esto, como se lo hemos dicho antes, es el caso de Nueva Zelanda, que es que está imponiendo medidas restrictivas que no están poniendo en peligro la salud mental de nadie y que además están minimizando los riesgos que puede sufrir la gente. Además han hablado también de salud mental, y es que dando la opción a la gente de vacunarse, pueden decidir si vacunarse, si lo consideran preciso, o pueden decidir no vacunarse, pero en cada caso es particular. Por tanto, no podemos establecer una norma general que se aplique a todos los casos. Muchas gracias. Sí, me están mostrando evidencias de que el 70% de la población, una vez está vacunada, el virus no se esparce. Pero ¿tienen evidencias de que algún país, repito, algún país que haya aplicado esta evidencia haya conseguido erradicar el virus? Aquí tenemos un estudio del Hospital de Manises que muestra cómo todos los alérgicos pueden ponerse la vacuna sin ningún tipo de peligro. Y ustedes afirman que los problemas de salud mental no están causados por el confinamiento y las restricciones. Sin embargo, aquí tengo evidencias de que dicen todo lo contrario. El confinamiento y las restricciones es exactamente lo que está causando los problemas mentales de salud que tienen millones y millones de personas. Aprovecho para preguntarles, ustedes defienden la libertad, pero yo les pregunto, ¿van a anteponer su libertad individual para conseguir un bien común? Muchas gracias. Me gustaría comenzar contestando a la pregunta que nos acaba de lanzar el equipo rival, y es que nos han dicho que les mostremos países donde esta inmunidad de rebaño haya tenido algún efecto sin necesidad de imponer la vacuna. Pues bien, como le hemos enseñado antes, este es el caso de Israel, o como es el caso de Reino Unido y Gibraltar, que les hemos mencionado anteriormente. Por lo tanto, es realmente efectiva esta inmunidad de rebaño sin necesidad de poner en peligro la vida de jóvenes. ¿Y por qué digo esto, de poner en peligro la vida de jóvenes? Porque, como hemos dicho antes, los jóvenes son objeto de trombos innecesarios, porque a ellos no les afecta tanto el coronavirus, sino que se les expone con esta vacuna obligatoria a unos riesgos totalmente innecesarios para ellos. Por ello, deberían ser capaces de decidir ellos sobre si vacunarse o no, sopesando sus propios riesgos y sus propios beneficios que podrían obtener. En cuanto al tercer argumento, la protección sanitaria,
Es que se puede proteger a la gente, evidentemente, pero como hemos dicho antes, estamos diciendo demasiado a lo particular. En este caso, las situaciones son muy complejas con el COVID, por lo tanto no podemos imponer una norma general, como hemos dicho, con la carencia del principio ético universal. Muchas gracias. Al igual que no era seguro lo que iba a salir, igualmente la vacuna es insegura. Muy buenos días, jurado aquí presente, público asistente y compañeros debatientes. Mi nombre es Santi Salvador. Junto al equipo de La Farga, vengo a proceder a hacer la conclusión de este debate. Nosotros estamos totalmente en contra de que la vacuna del COVID-19 no debe ser obligatoria para todos. Ahora procederé a resumir las refutaciones que hemos hecho con los argumentos del equipo contrario. Su primer argumento se llamaba el finalizar con el virus. Ya se puede finalizar consiguiendo la inmunidad de rebaño, y además en Gibraltar esto se ha conseguido sin necesidad de la vacunación obligatoria. Su segundo argumento es acabar con la crisis económica, pero Nueva Zelanda ha logrado esto mismo y además reducir la mortalidad y los contagios sin necesidad de la vacuna. Y su tercer y último argumento era la protección sanitaria. No se puede imponer la vacuna obligatoria cuando esta vacuna tiene unos riesgos considerables y hay que dejarlo a la elección personal. También recordar que no han intentado tocar nuestros argumentos, sino que han intentado reforzar los suyos. Y ahora procederé a resumir y recordar nuestros argumentos. Mi equipo se ha apoyado en tres sólidos argumentos. El primero, en que las vacunas no son seguras ni eficaces. El segundo, en el que hay una carencia de un principio ético universal. Y el tercero, el derecho a la resistencia. Nuestro primer argumento, en que las vacunas no son eficaces ni seguras. No se puede imponer como obligación para proteger la vida algo que pone en riesgo la propia vida. Y es que las vacunas contra el COVID tienen unos riesgos innegables, que además de que no han conseguido erradicar la pandemia y tampoco reducir las restricciones, han creado un número destacable de muertes provocadas por la vacuna. Luego, las vacunas no deben ser obligatorias, sino opcionales. Nuestro segundo argumento es la carencia de un principio ético universal, dado que las muertes de la franja de edad de entre 20 y 50 años ha sido muy baja, concretamente 18 personas desde el inicio de la pandemia. No se puede aplicar un principio ético universal a algo tan particular. Y es que en algunas franjas de edad hay más riesgo poniéndote la vacuna que no vacunándote. Y es por esto que la vacuna debe ser opcional o como mucho obligatoria para algunas franjas de edad, pero nunca obligatoria para todos. Nuestro tercer y último argumento es el derecho a la resistencia. La ley de vacunación obligatoria es una ley injusta, dado que la vacuna no es ni segura ni eficaz y tampoco se sustenta en un principio ético universal. Y es por esto que se debe hacer uso del derecho de la resistencia pasiva, es decir, desobedecer para proteger la propia vida y la de los demás. Y es por estos tres sólidos argumentos que la vacuna del COVID-19 no debe ser obligatoria para todos. Y también me gustaría recordar que dar gracias a todos los participantes de este debate y también dar gracias especialmente a los de La Farga, que también no hubiéramos llegado tan lejos sin aquellos que han estado antes que nosotros en años anteriores. Y para finalizar, ¿queremos la ilusión que es la vacunación obligatoria? ¿O podemos utilizar otros métodos que son más seguros, como los que mi equipo ha propuesto? Muchas gracias. Números. Números, números, números. Solo números. Nos hemos acostumbrado a escuchar números en la televisión, números en la radio, números por todos los medios de comunicación. Pero señores, esto no trata de números, sino de vidas, personas. Buenas tardes, excelentísimo jurado, queridísimo público y compañeros debatientes. Mi nombre es Carla Juan y vengo en representación del equipo Laval para concluir y finalizar este intenso e interesantísimo debate. El equipo contrario ha defendido su postura con los siguientes argumentos. En primer lugar, la eficacia de la vacuna. Han comentado que han salido distintas cepas del COVID y que eso hace que la vacuna no sea del todo segura, a lo que nosotros hemos refutado nombrando a la OMS y que ha pasado por todos los procesos necesarios, y deberíamos aplaudir esto, ya que todas las naciones se han unido por una sola y misma causa. En segundo lugar, la carencia de un principio ético universal. Nos han dicho que el hecho de imponer algo a alguien va contra la ética universal de una persona, a lo que nosotros, defendiendo nuestra postura, hemos refutado que en ningún momento hemos previsto
privado de libertad, ya que libertad es hacer lo correcto y en este caso la vacuna sería lo correcto. Y por último, el derecho a la resistencia. Nos han comentado que la vacuna tardó muy poco en ser aprobada y eso hace que no podamos saber qué va a pasar a largo plazo ni los efectos secundarios. A lo que nosotras les hemos refutado nombrando la ley orgánica, y repito, en ningún momento privamos de libertad, ya que libertad es hacer lo correcto, y la vacuna es lo correcto, como bien he dicho. Nosotros, después de tiempo de trabajo e investigación, hemos sabido defender nuestros argumentos a favor de la obligatoriedad de la vacuna. Primero de todo, finalizar y acabar con el virus hasta su total extinción. Señores, esto no solo se trata de nosotros, sino de proteger y salvar a los más vulnerables. La vacunación obligatoria nos garantizaría el fin de la pandemia de manera total y uniforme. En segundo lugar, acabar con la crisis económica. La pandemia ha traído consecuencias negativas para la economía de todos los países. Por ejemplo, la de España, ya que ha afectado al comercio turístico, una gran fuente de ingresos para este país. Y por último, la protección sanitaria. Cualquier persona sin excepción, tiene derecho a la seguridad y al bienestar de su salud, cosa que en estos momentos la vacuna le está garantizando. Con estos 3 sólidos argumentos que han quedado completamente en pie, finalizar y acabar con el virus hasta su total extinción, acabar con la crisis económica y la protección sanitaria, vemos claramente la respuesta a este debate. Ahora, señores, me gustaría que cerraran un momento los ojos. Imagínense, por un momento, solo un momento, y recuerden, ¿cómo fue su último día de normalidad? No, aún mejor. Recuerden, ¿cómo fue su último abrazo con sus abuelos? Muchísimas gracias.